Uno de los nombres que barajé para este podcast antes de Hotel Jorge Juan fue el de Hotel Iceberg. Por un lado, porque evoca muy bien la imagen de unos hielos flotando en una copa. En segundo lugar, porque hay gente que me dice que soy algo frío. No tienen ni idea, pero es lo que hay. Y en tercer lugar, porque es una referencia a la teoría iceberg que usaba Ernest Hemingway en su escritura y que siempre me resultó del todo fascinante. Esta teoría consistía básicamente en escribir de forma y manera que solo el lector vea un porcentaje, lo esencial, y que el resto del cuerpo del iceberg esté bajo las aguas, oculto, y que sea el lector el que lo tenga que intuir e imaginar. De esta manera, Hemingway podía escribir un relato sobre una pareja sin contar apenas nada, y que tú te tuvieras que imaginar su pasado, su relación anterior, toda esa trayectoria vital que les ha llevado hasta ahí. Y en esta época de muchas redes sociales, a veces pienso que el iceberg está precisamente a la inversa. Mostramos muchísimo a veces de nosotros mismos, a veces más que nunca. El 80% está a la vista, pero no ese porcentaje de masa de hielo decisiva y esencial. Ese 20% o ese 10% que es lo realmente importante. Y mi idea con el podcast era mostrar eso, esa parte del iceberg, lo oculto. Hablar con gente interesante, hablar con personas que admiro, hablar con amigos, con colegas y hasta con rivales, y que se viera ese porcentaje, las dudas ante una pregunta, la forma de razonar, el poder escuchar sus engranajes girando ante el cuestionario Proust, observar de repente qué recuerdos afloran y por qué, ver emoción ante una pregunta o ante una respuesta. En definitiva, mostrar la parte interesante del iceberg. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Iba a decir que hoy ha venido a mostrar su iceberg Javier Cañada, pero creo que tengo que trabajar un poco más en esta metáfora. Como decía, mi invitado de hoy es Javier Cañada, diseñador y socio director del Instituto Tramontana. Javier es una de esas personas con las que te cruzas por las redes sociales y que siempre está aportando cosas interesantes, ideas, enlaces, vídeos y en definitiva una manera de observar y fijarse lo que hay alrededor que siempre me ha resultado fascinante, como la teoría iceberg de Ernest Hemingway. Y además, la primera vez que conocí a Javier, me dijo que fuéramos a Del Diego o al Coq a tomar un cóctel. Y eso siempre une mucho. ¿Cómo estás, Javier? Pues muy bien. Hace un día fantástico, o sea que bastante bien. Me Hace está un día gustando fantástico. Yo esta lo veo transición. bastante gris, ¿eh? Sí, bueno, no sé. Yo estoy a un día de sacar del nórdico ya, ¿eh? Poca broma, ¿eh? Yo no... Y lo bonito que es eso, ¿eh? Ese momento. Ha estado aquí además ya Javier Ocaña, hoy Javier Cañada. Voy a buscar un Javier Cañaveral para traerle al podcast, ¿eh? Se nota ahí una tendencia, ¿no? Una caída hacia un lado. Debería dejar de hacer chistes malos con los nombres de mis invitados. ¿Qué te iba a decir? Que Javier es diseñador, es además socio y director del Instituto Tramontana. ¿Cómo lo definirías tú, lo que hacéis ahí? Pues es una escuela superior donde formamos a gente que participa en la creación de productos y servicios. Desde la parte más comunicacional, ¿no? De cómo hago que esto se cuente a sí mismo y se cuente a la gente, hasta la dirección de equipos técnicos y el diseño, ¿no? El estructurar, diseñar esa experiencia de uso, etc. Muy vinculada a lo digital, pero que también toca otras partes de lo tangible, por decirlo así, ¿no? Sí, de hecho, os sabéis, en la página web os llamáis humanistas, ¿no? Que sois muy humanistas, que os gusta mucho todo eso. Sí. Y además, dice, me gusta mucho, hay una frase que pone que decís que es: no hay sentido en el trabajo si no se consagra a algo más que la eficiencia. Sí. Eso
Eso es muy importante, ¿eh? Eso lo hemos puesto ahí, lo hemos manifestado con mucha fuerza, porque prácticamente todas las personas que pasan por el instituto, porque enseñan o porque vienen a aprender, buscan algo más que ganar dinero o que el aparato que van a diseñar haga bien su trabajo. Hoy tenía una conversación con un compañero mío en el que hablábamos un poco del rol del diseñador en la sociedad, y voy a decir diseñador en un sentido muy amplio, ¿no? De aquel que crea algo, algo que se va a usar. Y hablábamos mucho, yo uso mucho una frase que es que no queremos darle al mercado lo que los perfiles, las personas que nos pide, sino que queremos formar a aquellas que lo van a mejorar, ¿no? O sea, si estás en esto, tienes que estar por algo más que simplemente hacer la tarea y ya está. Tienes que sentir un poquito de propósito. Entonces va un poco por ahí, y la vertiente humanista tiene esa parte y tiene esa otra parte de beber de muchas fuentes, ¿no? De enriquecerte de muchas cosas, muchas de ellas que han pasado antes que tú, ¿no? Pues yo, a propósito de esto que acabas de comentar y definir muy bien, que es lo de el propósito, lo de querer mejorar el mundo, ¿no? Que te rodea en tu día a día, la funcionalidad de las cosas que tenemos en nuestra vida cotidiana, y que eso es una tarea que yo creo que los diseñadores tenéis incrustada en el cerebro y que no dejáis de ver ocasiones para hacerlo, ¿no? Siempre creéis que se puede hacer algo un poco mejor, o que esta cosa que se ha hecho puede tener una mejor funcionalidad de otro modo. Entonces, pensando en esto, y que eras tú el invitado, te quería proponer un juego o algo así, que es decir cosas o pensar cosas que tú ahora y yo y todos vemos normales, pero que dentro de unos años diremos, ¿cómo no se nos ocurrió antes hacerlo de otra forma? ¿O cómo era posible que viviéramos así? Y te voy a poner un ejemplo para mí muy claro, que es el de las maletas con ruedas, que es una cosa que a mí me parece demencial, que estuviéramos años y años viviendo con las maletas por separado de las ruedas. Y hasta hace relativamente bien poco, yo no tenía maleta con ruedas. Y ibas cargando con ella a cuestas por todo el aeropuerto y por toda la ciudad y por el metro, y que era demencial. Hasta que alguien dijo, ¿por qué no unimos estas dos cosas y mejoramos nuestra calidad de vida como seres humanos, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas de esas que yo creo que los diseñadores, yo por lo que he leído a Óscar Tusquets en su libro Pasando a Limpio, que me encanta, a Miguel Milá, que estuvo aquí, y seguro que tú tienes también otras obsesiones e ideas en tu cabeza bullendo. Y te quería preguntar por ellas. ¿Cuáles son para ti esas cosas? Una muy sencilla, que tengamos que, cuando hablamos por teléfono, es decir, que cuando hablamos a distancia, sigamos, como hace 100 años, pegando la voz a un cacharro y acercándonos a él para hablar, ¿no? Me parece que será ridículo dentro de algún tiempo, no lo sé. No sé si tendremos micros puestos en varios sitios, si tendremos un micro en un diente o qué, pero seguir teniendo que acercarte el vaso de yogur a la boca, ¿no? Me parece un poco ridículo. O sea, me parece que lo veremos como ridículo. Esa es una. Yo lo empiezo a ver ya, de hecho, porque me pasa con los AirPods. Sí. Cuando tengo una reunión, una conversación larga, sobre todo ahora estos meses de mucho teletrabajo y estas cosas, que acabo de una conversación de estas de teléfono con la oreja como sudada entera, es repugnante, es asqueroso, calor, te duele la cabeza. Y luego cuando pruebas los AirPods estos, por ejemplo, los inalámbricos, dices, la verdad es que aquí se vive mucho mejor así, puedo durar mucho más tiempo. Y yo creo que eso es la transición que ya empiezas a ver, decir, mira, yo no quiero estar con el zapatófono aquí pegado a la oreja durante horas, ¿no? Puede que vaya por ahí, sí. Totalmente. Más cosas que se te ocurran de estas. Más cosas. En el instituto tenemos una máquina de escribir que es una muy especial, es una Olivetti Valentin, ¿no? O Valentine, o como la quieras pronunciar, que es muy especial porque fue la primera que se diseñó para ser portable, digamos, ¿no? Entonces, es un poco lo que Apple hizo 40 años después, una máquina con colores, un plástico muy bonito, hecha para lucirse. Y, sin embargo, la máquina hacía lo mismo que hacían las de antes. O sea, básicamente tocabas teclas, ¿no? Y eso hacía clac, 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 y escribía. Y seguimos escribiendo igual. Seguimos teniendo que, cuando usamos un ordenador, el que sea, da igual si es un iPad o lo que sea, seguimos dando golpecitos a un cristal o a una superficie, uno a uno. Que sí, que puedes usar 4 o 5 dedos o 6 dedos, pero no dejas de estar como si estuvieras con un telégrafo de taca, 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 taca. Y lo que puedes decir con un toque es muy poco, si lo comparas con lo que puedes decir verbalmente. Entonces es un mecanismo por el que tú tienes pensamientos muy complejos y los simplificas, o sea, y un ancho de banda o una capacidad de dar órdenes
muy reducida. Entonces, es frustrante porque se te genera un cuello de botella cognitivo, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, eso tiene que cambiar, de alguna forma. Es verdad, no había pensado que seguimos haciendo un poco el aguilucho, ¿no? Que es buscando Sí. con el dedo la tecla adecuada, más sofisticado, vamos más rápido, pero sigue siendo la misma técnica. Y, por ejemplo, ahora que lo dices, es curioso que hace poco vi otra vez el documental este del crítico de cine Roger Ebert, que a mí me encantaba, ganó un Pulitzer, un tío fascinante, y al final de sus días tuvo un tumor y le quitaron la mandíbula inferior, entonces no podía hablar. Y se comunicaba pues como con estos sistemas que tienen los enfermos de ELA, ¿no? Sí. Y digo, eso me parece increíble. Con movimiento así de ocular, ¿no? Con movimiento ocular. Y que la gente maneje esa capacidad para comunicarse solamente con los ojos, me parece que tenderá a hacer algo así, ¿no? Tenderá eso al futuro. Es curioso que esto que refieres, ¿no? El usar los ojos para... no deja de ser un código, ¿no? Como el telégrafo. Y justo me estás recordando... ¿Te acuerdas de la época de los SMS, ¿no? Cuando la chavalería mandaba SMS a toda velocidad y taca, taca, taca. Que hicieron una vez una competición entre señores que habían estado en la Segunda Guerra Mundial siendo telegrafistas y adolescentes con SMS, ¿no? A ver quién era más rápido mandando mensajes. Y la velocidad de tecleo o de tapeo de los telegrafistas de la Segunda Guerra Mundial, que eran ancianos, era como 3 veces mayor que la de chavales con teclados Nokia que tenían texto predictivo y demás al escribir. Algo asombroso. Aún así no deja de ser algo muy primario, ¿no? Pero bueno, con destreza. También es un poco lo de skin in the game, ¿no? Tú cuando te juegas la vida aprendes a teclear para toda pastilla. Yo tengo también una de estas ideas que digo, cada vez que salgo a la calle lo pienso, ¿vale? Que es cuando observo a la gente que tiene mascotas, bueno, generalmente perros, bueno, a lo mejor alguien tiene por ahí un lagarto de Komodo, pero el acto de tener tú que recoger las necesidades de tu perro manualmente y que no haya ningún invento. Y cuando veo a una señora mayor con el guante o con una bolsa dada la vuelta, agachándose la pobre señora, y el perro ahí, y digo, tiene que haber alguien creando algo que dignifique eso. Que dignifique y que sea, además, hoy en día, que hay mucha obsesión con esto, mucho más higiénico. O sea, algo que tú no tengas ningún tipo de... un aspirador, no sé cómo llamarlo, algo así que... Si hemos creado la rumba, esto me parece muy fácil. Que lo hagan robots. Sí. No, un palo, no sé cómo decirte. Hay un sistema de estos de gas, como de nitrógeno líquido, que solidifica. Pero eso me parece a mí que es como... una solución de estas que es como meterlo debajo de la alfombra. Tienes razón, sí, es solo un paso del problema, no estás solucionando el gran problema. Necesito algo más rápido, yo me lo imagino como algo que succione y que no lo veas y que vaya por otro lado. Que vaya por detrás tuyo. Sí. O que marques algo, ¿no? De algún modo marques el lugar y alguna agencia, alguna gente, algo se encargue, ¿no? Como en Wall-E, los robots que llegan, solo faltaba los limpiadores. Solo faltaba ya más falsos autónomos haciendo esa labor ya. Sí. ¿Tienes alguna cosa de estas más? Yo voy a barrer para casa, te voy a decir siempre los míos, ¿no? Claro. Te decía lo de dar golpecitos a un cristal, que me parece totalmente arcaico, pero hay 1000 más. Y luego al mismo tiempo me pregunto por qué siempre... me va a salir un poquito de... Sí. Me pregunto por qué siempre, aunque mejoremos muchas cosas y muchos procesos, tendemos a buscar la solución artesana. Te pongo un ejemplo. Nos compramos una casita, un pajar en el campo, hace no mucho, y había algunos libros viejos por ahí. Y entre esos libros viejos había unos que eran de avances en diseño de mobiliario. Y avances de los años 60 y 70, ¿no? Imagínate, libros muy antiguos. No sé cómo habían llegado ahí. Te hablo de la Castilla profunda. Total, que había un ejemplo de el diseño de la cocina moderna hecho en una escuela muy moderna y muy avanzada de Ulm. Esa es la escuela de Ulm, donde se creó la Braun, o sea, como uno de los templos del diseño, ¿no? Y habían hecho... Al que tú peregrines de vez en cuando. Al que yo he peregrinado, sí. Y el planteamiento de la cocina era un sistema automatizado por el que un grupo de personas se sentaba en un semicírculo y un robot sacaba cosas
precocinadas de una estantería y las colocaba en el sitio, ¿no? Todo muy como esa idea del futuro que teníamos hace 30, 40 años, que todo iba a ser robotizado y que desnaturalizaba la belleza del acto de que alguien cocine para ti o de que lo que comes esté elaborado, etc. Y pensé, joder, fíjate cómo a veces pensamos el futuro en direcciones extrañas, ¿no? Porque ahora valoramos que nos lo cocinen al momento alguien y que esté ahí esa persona y que sea un robot es como lo más, por favor, no, ¿no? Entonces, a veces te planteas esto y dices, qué difícil es hacer estos ejercicios de predicción, ¿no? Qué fácil es caer en algo que si lo escuchamos dentro de 10 años nos parezca ridículo. Pero desde luego el problema al que has apuntado, debería haber fondos públicos para solucionar ese aspecto. Yo tengo, pero a mí me pasa mucho, por ejemplo, pero en cosas pequeñas. Por ejemplo, otro día me compré una tele nueva y por fin, tras años pensándolo, han creado un sistema para las pilas. O sea, que no la tapita esta que se rompía siempre, que todo el mundo en todas las casas tenía que acabar poniendo celo. Sí. Han creado como una especie de mando que se despliega y tiene las pilas dentro y así no se caen, y me parece muy sofisticado, a la par que muy sencillo y muy útil. Y yo estuve años diciendo, ¿por qué los mandos a distancia son siempre tan complicados? ¿Y por qué tú vas a una casa y el mando a distancia te parece como una nave espacial? No sé, tienes 7.000 botones diferentes para algo tan sencillo como ver la televisión. Ya. Tienes un montón de botones, eso tendría que estar siempre mejor diseñado, mejor pensado y más simplificado, sobre todo. Ay, sí. Y encima ahora que las teles, las que tenemos en el instituto son teles de estas gigantescas, tienen anuncios, tío. O sea, la propia tele te saca publi de cosas que no sabes ni cómo han aparecido ahí. No solo publi de Netflix o de Amazon, sino publi de productos. Pero, entonces saca pop-ups, banners. Pero como a modos a la pantalla. Sí, como a modo de menú. Y entonces tienes que tener botones para cancelar eso. Entonces es un absurdo que no yo creo que no responde a necesidades, responde más a mercado, pero sí, desde luego. Otro problema que tengo yo, una cruzada personal, son las impresoras. ¿Cómo es posible que sigamos usando esos armatostes que son gigantescos y a mí personalmente me dan siempre problemas para sacar un folio? Para sacar un folio. Dentro de unos años estoy convencido que veremos y a lo mejor tu nieto dirá, ¿y tú para imprimir tenías que meter ahí la hoja y te salía y ocupaba todo eso? Como vemos a veces calculadoras de estas antiguas que ocupaban ordenador. Es un pequeño electrodoméstico. Un ordenador que era que ocupaba toda una pared y te ríes, trabajaban así en IBM. Y yo creo que las impresoras habrá... Pero también ahí hay una teoría de conspiración mía que hay gente dinamitando el avance. O sea, que hay gente con intereses ocultos, probablemente Illuminatis. Probablemente Illuminatis que venden tinta de impresora, ¿no? Exacto. Que es su principal fuente de financiación, es la tinta de impresora, que como decía aquel meme es sangre de unicornio, ¿no? Sí. Y además el ratio de fallo y de error, ¿no? Tremendo, no sé si te acuerdas, en mi época de la facultad no era ya la impresora, porque las impresoras eran algo de lujo, pero la fotocopiadora siempre se rompía. Era como los coches de hace 50 años, ¿no? Que había un taller a cada 15 kilómetros en la carretera porque fallaban mucho. Pues todo ese tipo de cacharros que tienen rodillos y tinta por dentro se rompen. Es alucinante. Y no han dejado de romperse. Ser técnico de eso es una profesión que no desaparecerá jamás, ¿no? No, además cuando la impresora o la fotocopiadora de estas enormes en una oficina dejan de funcionar, eso es como meterte en la sala de máquinas del Titanic. No sabes ni por dónde avanzar, el menú es incomprensible, la pantallita esa que tienes que leer todo. Golpes, le das golpes. Tú también estabas con el tema también que me parece muy interesante, también cómo avanzar en poco tiempo y además un cambio, creo, acelerado por la situación actual con la educación, ¿no? Que dices, ¿cómo es posible que en universidades top que muchas no estuvieran preparadas para lo que ha venido, ¿no? Para el tema de hacerlo a distancia. Ya. Y eso yo creo que también va a avanzar también la gente se educa mucho y los chicos de ahora pues aprenden a lo mejor a hacer una derivada por un tutorial de YouTube, ¿no? Sí, Entonces sí. Ay, ese es un tema muy delicado, ¿eh? Porque, fíjate, nosotros en el instituto tenemos grupos presenciales de 12 personas y prestamos mucha atención
a que exista interacción. Por eso son pocos, porque siendo pocos puede haber mucho diálogo con el profesor o con la profesora o con quien sea, ¿no? O entre ellos. Al mismo tiempo, los formatos para hacer a distancia, obviamente no hay nada pensado. Hasta hace 2 días toda la educación a distancia eran PDFs y documentos, ¿no? Era todo como muy documental. Y ahora hemos pasado de una cosa a otra que es como vídeo crudo y pelado y no está funcionando nada bien en ningún lado. Nadie está contento. O sea, he estado trabajando en proyectos para escuelas de negocio muy importantes que me contaban que tenían formatos mixtos en los que venían alumnos de todo el mundo a una escuela pues donde todo era lujo y materiales buenos y camareros y demás, y luego se iban a sus casas y seguían el resto del máster online en una versión cutrísima de un Zoom. Entonces pasaban de una experiencia que era alto lujo y calidad por todos lados a la experiencia más cutre y de poco nivel que te puedas imaginar. Entonces el objetivo que está teniendo mucha gente en educación ahora mismo es cómo consigo, uno, transmitir calidad a través del medio que decida usar y cuál es el medio. Es decir, ¿en qué hay que trabajar? Hay que trabajar en la imagen, hay que trabajar en el sonido, hay que trabajar en cómo consigues que una persona que está acostumbrada a dar una clase con muchísimas preguntas a los alumnos, con una dinámica muy rápida, donde todo el mundo sabe dónde está sentado todo el mundo. No te tienes que girar para ver a tu compañero Pablo o James o quien sea porque le has oído y ya sabes quién es. Pero en online, con la compresión de audio que hay, con la falta de... No sé, ni se aprovecha el estéreo, ¿no? No existe el estéreo en casi nada de Internet. Es ir a por hablando de educación, es ir a por el 5.0 Sí. que te permita asegurarte que te ven y que te oyen. Y con eso muchos dicen, hasta aquí puedo ofrecer de momento. Claro. Pero que esto va a evolucionar toda pastilla. Claro. Y las experiencias están siendo tristísimas. Y mucho de lo que hemos estado viendo nosotros tiene mucho que ver con el uso del sonido. Sonido que es estéreo, sonido que es binaural y le da direccionalidad sabes de dónde viene la voz que te está hablando. Entonces, si tú en tu cabeza construyes un mapa de dónde está cada uno, ¿no? O, por ejemplo, no sé si eres jugador de Fortnite o no lo eres, o le has dado alguna probada alguna vez. Yo nunca, pero bueno, pero sé lo que es más o menos. Pues yo tengo un niño de 13 años, está todo el día en Fortnite, y durante la pandemia era el lugar de encuentro de todos sus compañeros, ¿no? Y sabes que en Fortnite hacen eventos y Travis Scott, que es un rapero súper importante, dio un mega concierto brutal y fue interesantísimo porque, claro, en Fortnite tú te agrupas en los que se conectan, se pueden agrupar como en islas, en grupos. Entonces tú puedes estar con tu grupo de amigos, cada uno tiene un personaje que puede bailar, que puede hablar, que puede todo. Y es como si estuvieras con tus colegas viendo el concierto. Travis Scott es un gigante, un coloso, y te puedes meter entre sus piernas, puedes verlo desde arriba, desde una postura cenital, puedes moverte dentro, ¿no? Y es maravilloso porque es como una ruptura de la cuarta pared, ¿no? Es un poco un juego de estás dentro del concierto, no estás viendo el concierto y estás con tus amigos y los tienes por audio. Y esa presencialidad es algo asombroso. Y eso ocurre, obviamente Fortnite tiene una capacidad de producción brutal, ¿no? En términos visuales y experienciales. Pero hay muchos más ejemplos. Hay una empresa estadounidense que desarrolla tecnología y tal, y como ya no pueden reunirse físicamente, juegan, se conectan al Red Dead Redemption, que es un juego de cowboys, en el que puedes jugar en un grupo, y entonces los cowboys en el juego a veces se sientan a la hoguera a conversar por la noche, ¿no? Entonces lo que hace este grupo de trabajo es que usa el escenario de la hoguera, cada uno es y dentro del juego, con los auriculares, cada uno en su casa y demás, se sienten que están en la hoguera hablando con el resto de compañeros. Qué maravilla. Y además, yo, fíjate, en entrevistas o en cosas que he hablado del podcast, siempre pongo el ejemplo de que para mí el podcast es como volver un poco a contarnos historias alrededor de la hoguera, y que por eso me gusta mucho el formato de audio y lo defiendo mucho. Absolutamente. Hay un grupo de investigación en Yale que está trabajando justo eso, ¿no? Viendo cómo el hecho de hacer en vídeo todas las reuniones, el hecho de estar usando videoconferencia para todo, ha supuesto que la atención que se presta a lo que se dice... Es decir, ellos han hecho un experimento en el que miden cuánto se ha entendido de lo que estaba diciendo el otro, es decir, cuánta atención prestabas al mensaje, en 2 escenarios. Uno, donde había vídeo, es decir, tú y yo estamos ventana contra ventana de Zoom o Skype o lo que sea hablando,
y tú y yo estamos conversando pues al teléfono o como sea, pero solo a audio, ¿no? Y la atención al mensaje es casi la mitad más importante, ¿no? Más intensa cuando no hay imagen. La imagen despista. La atención se centra en yo verme en mi ventanita en qué pinta tengo, en yo ver en qué libros tienes tú en la estantería, en tú ver en... Y se nos va un porcentaje de capacidad de atención, ¿no? Y no se transmite tanto, no funciona igual. A mí me parece clave lo que dices. Para empezar, porque no estamos acostumbrados a estar hablando y observándote a la vez, que es una cosa que parece odiosa porque te distrae, porque me parece un poco tortura. Es algo como que siempre te has pensado tú, ¿no? Si me pudiera ver cómo estoy hablando, y aquí ahora lo puedes hacer en cierta forma, cómo te expresas, cómo gesticulas. Entonces estar pendiente de eso o ser consciente de eso, a mí me distrae una barbaridad. Por ejemplo, yo soy la típica persona que cuando voy a un restaurante no puedo estar enfrente de un espejo porque me da la cena. O sea, yo también tengo un poco de aversión a mí mismo, por así decirlo. No me gusta demasiado verme en fotos ni nada de eso. No sé por qué, pero me distrae. Y estar en una cena viéndome delante me parece horroroso. Es muy incómodo, sí. Además, la incomodidad de no solo verte a ti, sino... O sea, es como una autoevaluación constante, ¿no? Me están viendo así, ¿no? Exacto. Esa es la imagen. Con lo guapo que soy, esa es la imagen que están teniendo de mí. Tú te imaginas como mucho más... Claro. Hay con unas caras de tonto. Sí. Pues me pasa igual las reuniones estas y me parece bien y ojalá mucha gente lea lo de Yale para empezar a prohibir estas reuniones multitudinarias con cámara, porque no me gustan nada. De hecho, te diré que yo aquí, sin saber esto que tú me comentas, o sin ser consciente de ello, pero yo lo he llevado a la práctica en el podcast, porque cuando durante el confinamiento tuvimos que grabar a distancia, tras alguna prueba, yo ya a mis invitados les decía que sin vernos, o sea, que audio, porque lo que tú dices, yo notaba que te distraes muchísimo menos y la conversación fluye mucho más. Aquí tú y yo, cara a cara, es muy cómodo, muy natural y muy espontáneo. Pero en vídeo, verte y lo que tú dices, te distraes a ti mismo, me parece que algo tiene que cambiar ahí. Sí, además la pantalla no deja de ser pequeña porque quieres que sea tu portátil o lo que sea, y es como... Yo a los de esta escuela les decía, la experiencia que estáis construyendo es como si después de haber estado en el aula maravillosa, con forma anfiteátrica y demás, tienes que ver la clase desde un ventanuco, a través de un ventanuco desde fuera, ¿no? Y asomándote así, como intentando ponerte de pie, que no llegas, y esa es tu vista de lo que tienes dentro. Entonces, de estar a ver desde fuera, porque la ventana, cuando haces videoconferencia, estás fuera, no estás dentro. Hay una diferencia brutal. Entonces, vamos, desde luego. Y tú me comentabas, creo, fuera de micro, ¿no? Que hay gente trabajando, ¿no? En recrear un poco también el ambiente de eso, ¿no? El recrear lo que uno vive, la experiencia de un aula, ¿no? Lo que hay que se vea, ¿no? En imagen lo que hay a tu alrededor, lo que hacen tus compañeros o ese sonido del ambiente. Claro, la cuestión es... Estamos como muy obsesionados en que o bien en enseñanza o bien en cualquier tipo de encuentro de personas online para trabajo o lo que sea, registrar voz, registrar vídeo y ya está. Sin embargo, voz y vídeo de caras. Sin embargo, lo que pasa en una sala es muchas más cosas. Es sonidos, es texturas, es cómo entra la luz en ciertos momentos, es un montón de cosas más. Entonces, a menudo se nos olvida mucho enriquecer, ver qué hace o qué aspectos sociales son los que hacen que estemos compartiendo algo, ¿no? Y no el estar a distancia. Hay gente que hace esta cosa, me parece preciosa, de nos vamos a abrir un vino todos al mismo tiempo, ¿no? Incluso una cosa que nos estamos planteando nosotros para ciertos cursos que son en remoto es mandarle a todo el mundo una botella de vino, de un cierto vino muy específico, y que todo el mundo en cierto momento tenga que servirse su copa de vino en casa, ¿no? Y que todo el mundo esté saboreando lo mismo. Esté saboreando lo mismo. Incluso me estaba comentando un compañero que está con otra escuela, trabajando en otra escuela y demás, que hacen cosas como que les ponen a los alumnos que están en remoto muestras olfativas de diferentes cosas. Que esto es muy como el odorama que se hacía en los cines en los años 60, ¿no? Que tenías unas tarjetas
se hizo, no sé si lo conoces, unos experimentos para intentar hacer el cine más inmersivo. Siempre lo he dicho, de hecho lo dije en un podcast, que yo quiero el cine de olores. De hecho, te diré que el otro día me invitó Nacho Carretero, que también vino aquí, al estreno de Fariña, y al principio fui ahí en Matadero, y al principio de la obra hay un momento que simulan que están en los muelles en Galicia, y no sé qué hicieron, que de verdad notaba el olor. Notaba el olor porque, bueno, aparte porque el texto y toda la escenografía está muy bien, pero había al principio algo de un olor y un humo que imitaba como la bruma esa de la mañana en el puerto, que yo sentía que estaba ahí. Y yo al salir lo dije, digo, ¿por qué no hacen más a veces ese tipo de cosas, de experimentos? Pero con fue el olor? Intencionado, o sea, era Yo algo creo que intencionado sí, suyo. o sea, yo creo Vale. que al principio había ahí, sacaron fue justo al inicio de la obra, y hubo ahí como algo de un pequeño humo, que no sé si exactamente querían reproducir eso, pero que olía diferente, entonces te transportaba enseguida, y además lo rápido que viajas al oler algo, ¿no? ¿Y sonaban gaviotas también? Sí, había como Sí. un sonido de fondo y todo Claro. esto, entonces estabas muy metido. Tú además eres un experto en esto, en que te he visto unos vídeos que me han encantado tuyos de la inmersibilidad, ¿no? Que es... Sí, sí. Habla mucho McLuhan, que era un técnico que estaba como loquísimo, ¿no? En los años, sobre todo 60, 70, hablaba mucho de eso y decía que de todos los sentidos hay algunos que son más direccionales y más intencionados. Tú decides qué ves, tú decides qué tocas, tú decides qué saboreas, pero tú no decides qué escuchas. Podrías taparte los oídos, pero no decides qué escuchas y es probablemente... Y además no decides, no es direccional, tú no puedes mover las orejas en una dirección u otra. Escuchan un poquito más lo que tienes delante, pero escuchan en 360. Entonces, por eso el sonido es de los sentidos que te hacen más estar en el lugar, porque percibes todo y lo percibes percibes absolutamente todo lo que está pasando. Yo oigo un poquitín de ruido de la calle, oigo el tipo de eco que oigo a mi voz, me habla del espacio en el que estoy. Hay muchos sonidos, ¿no? El sonido, por el sonido de cómo dos materiales se rozan, puedo averiguar de qué está hecho ese material sin que nadie me lo haya enseñado, o sea, intuitivamente, ¿no? Entonces McLuhan habla mucho de eso. Y yo le pregunto mucho a mis alumnos, a veces si preferirían ver, yo qué sé, Batman de Nolan, por ejemplo, con verla en el móvil, en una pantalla muy pequeñita, pero con un sonido maravilloso, con unos auriculares súper especiales y demás, o si preferirían verla en la pantalla más grande de la ciudad, pero con el sonido del móvil, ¿no? Con el sonido de unos altavoces malos, chiquititos. Y al principio todos se van a lanzar a verla muy grande, pero luego retroceden, se lo piensan y acaban reconociendo que una peli así la tienes que escuchar más que verla, ¿no? El sonido te va a trasladar mucho más. Entonces, en este caso, el caso que estás contando de un puerto de Galicia, obviamente es muy olfativo, ¿no? Porque el olfato es muy potente, pero el olfato no lo sabemos codificar tanto, ¿no? Lo usamos de una forma muy torpe. Los cocineros saben evocar un poquito más con olfato, pero no hay generadores artificiales de olfato. Y no hay grabadores de olfato, pero sí hay grabadores de sonido. Y cuando un buen ingeniero de sonidos sabe trabajarte eso, haces maravillas, ¿no? Cómo puedes hacer que algo parezca que está pasando en una catedral, o está pasando en un dormitorio, o en mitad de la calle, o... En fin, la construcción de atmósferas, ¿no? Aquí, de hecho, mis amigos de Yes We Cast son unos obsesionados de esto, y además están siempre probando nuevos micrófonos que capturen la atmósfera. Están siempre creando sonidos que entren por aquí, salgan por ahí, no sé, son unos técnicos, son unos teóricos y unos técnicos geniales y siempre están con experimentos de esto, porque es verdad que lo poderoso que es lo auditivo. De hecho, tú en estos vídeos precisamente arrancabas con un ejemplo que me encantaba, que era el de Brian Eno, ¿no? El músico Sí. que había creado, cuéntalo tú mejor que lo sabes. Sí, Brian Eno creó un disco de música para ser escuchada en aeropuertos. Le llamó Music for Airports, ¿no? Son varios discos, pero el primero que creó lo hizo porque él contaba que estaba harto de, uno, la sensación de estrés de los aeropuertos, de la prisa constante, la música de lata que tenían puesta, que era horrorosa, que era como, no música de ascensor, pero casi, ¿no? Y entonces él hizo la reflexión de cómo quisiera yo tener una experiencia agradable, tranquilizadora y de sentir que me estoy trasladando, teletransportando a otro lugar, ¿no? Cómo embellecer ese momento. Y entonces construye
ese disco, que además es una preciosidad por la estructura de cada una de las canciones, sigue una recursividad, ¿no? Una serie de repeticiones muy bonita. En realidad no hay una gran melodía, son entradas y salidas de instrumentos. Mira, se me acaba de poner la piel de gallina al acordarme, porque es una preciosidad tremenda. Y crea este disco por capricho. Y yo recuerdo además la primera vez que viajé a Japón. La primera vez que viajé a Japón, ¿eh? Yo no he estado nunca. Bueno, suena muy snob, tampoco he estado tantas. ¿Cómo os odio a los que visitan Japón? Yo no. Hay que ver, ¿eh? Pues recuerdo que creo que era en Narita, uno de los aeropuertos de Tokio. Cuando llegas, a cualquier aeropuerto normal y corriente, te imaginas la llegada y es todo bullicio. Y allí llegas y lo primero que haces al salir del avión es pasar por un túnel blanco, limpio, donde a lo mejor hay alguna que otra persona suelta, pero los japoneses son muy educados y hasta se tapan la boca para hablar por el móvil para no molestar, ¿no? Y sonaba Music for Airports. Entonces la sensación de bienvenido al planeta, bienvenido al futuro, bienvenido a la base espacial, fue brutal, fue tremendo. Y era por esa música. Entonces es una maravilla en ese sentido, en la capacidad de ecualizarte el estado de ánimo, ¿no? Sí, decía el director de Searching for Sugar Man, el documental, decía, cuando vemos imágenes, sobre todo en cine, ¿no? Cuando vemos imágenes, vivimos la historia de otros y nos emocionamos mirando aquello que han vivido otros. Pero cuando escuchamos música, vivimos nuestra propia vida. O sea, observamos y nos emocionamos con nuestra propia vivencia interior, con lo que llevamos acumulado. Y esa es la diferencia entre el cine y la música, ¿no? Sea por lo musical o sea simplemente por lo acústico, ¿no? Pero esa idea de la música te hace mirar hacia adentro y el cine te hace mirar hacia afuera, que supongo que luego también tiene un retorno y está todo conectado, ¿no? Pero él lo contaba como, fíjate qué dos instrumentos tengo. Con uno te estoy toqueteando en las entrañas y con otro te hago viajar, ¿no? Y también en estos vídeos de la inmersividad ponías un ejemplo que me hacía muchísima gracia y me parecía a la vez muy interesante, ya que hablamos antes de lo asiático, pues que en los restaurantes chinos, ¿no? Sí. Que cómo han conseguido que con ciertos elementos y detalles tú sepas que estás ahí, ¿no? Todos los cuadros son como... Claro, los cuadros son el indicador de una... Yo tenía un profesor que era chino-canadiense. Sabes que a Canadá ha llegado pues, una población de chinos brutal, ¿no? Y hay una parte de la sociedad que es canadiense, pero que de ascendencia china muy grande. Y este profesor, Anthony B. Chan, se llamaba. Este profesor, nos enseñaba... Él tenía una teoría. Él era muy McLuhaniano. McLuhan también era canadiense. Y en su escuela, en su mundillo, explicaban que las sociedades asiáticas, a diferencia de las sociedades occidentales, no tienen una percepción de centro. O sea, no hay un centro de la escena, no hay un protagonismo de algo. En el mundo occidental ves cualquier cuadro, cualquier representación visual o cualquier estructura de lo que sea, tiene un centro, hay un protagonista. Luego hay un segundo protagonista, hay como una jerarquía. Pero incluso en la arquitectura se puede observar, ¿no? A veces como el asiático está como mucho más expandido. Absolutamente, absolutamente. Entonces ellos imaginan la realidad sin centro. Y lo que decía este hombre era, el ejemplo lo tienes en cualquier cuadro de los restaurantes chinos. Fíjate, si fuera un cuadro europeo, tendrías a un protagonista, que puede ser pues Cristo descendiendo de la cruz, o el rey o el emperador no sé cuántos a caballo, y alrededor sus súbditos y demás. En una representación china, o japonesa si quieres, lo que hay es la escena, el todo. El pescador por un rincón, el pastor por el otro, una señora, una lavandera en el río, no sé qué, unos pajaritos. No hay un protagonista en el cuadro. El cuadro es el todo, lo holístico de todo, ¿no? Y decía, y esto me parece... Esto se me quedó ahí. Esto fue en el año 98. Decía, Internet es un ecosistema descentralizado por completo. No existe un centro. Solo una mentalidad asiática va a ser capaz de dominarlo. Porque entiende que no hay una centralidad. Y esto fue en el 98, ¿eh? Y ahí van, ¿no? Mientras aquí Paul Krugman diciendo que Internet iba a ser como el fax. Sí, es verdad. Más cosas que tú crees que van a ser un wow en el futuro, o en el futuro más inmediato incluso. Vale. Estamos hablando mucho de sonido. Y obviamente yo espero que todos hayamos visto Her, la película, ¿no? Hombre, que es un ejemplo. En el podcast anterior justo la mencionaba, sí, la de sí. Spike Jonze. Pues es la historia de alguien que se enamora de una cosa que ocurre en el plano acústico. No ocurre en ningún otro plano, ¿no? Bueno, ese plano acústico se llama Scarlett Johansson. También te digo. Es verdad, es verdad. Tienes toda la razón. Bueno, vamos a dejar este ejemplo de lado. Por donde iba, a donde yo quería llegar, ¿sabes esta idea de la realidad aumentada
en la que todo el mundo parece que está trabajando en realidad Sí, aumentada. hay un diseñador muy interesante, Sebastián Erraruriz o algo así, que ha creado una aplicación y todo, pero no la acabo de entender. Que me pasa con muchas cosas, por ejemplo con los bitcoins. Que quiero meter dinero y a la vez no sé de qué va, no sé de qué me hablo, el blockchain, no sé de qué me Me habla. pasa exactamente igual y además lo peor es que me da mucha vergüenza preguntar porque yo debería saberlo. Sí, nada más. Porque trabajo en el sector. Es como una vez en el colegio que, te lo prometo, falté a clase una semana y que explicaron los logaritmos. Y los logaritmos, a mí es una cosa, un agujero en mi educación al Todavía que lo ya arrastras. nunca me voy a poder adaptar. Pues me pasa un poco con el blockchain igual, efectivamente. A mí me da vergüenza y ya creo que ese tren ya no puedo alcanzarlo. Entonces, Ya no hay tengo nada que hacer. Da tengo igual, que esperar a la pasará. siguiente revolución. Deseemos muy fuerte que pase. Pues te decía, todo el mundo habla de realidad aumentada y cuando ves lo que hacen, casi siempre es que mediante algún dispositivo, el que sea, tú ves algo que no existe, lo ves superpuesto a la imagen de lo que sí existe, ¿no? Como un efecto especial, ¿no? Sin embargo, nadie está haciendo nada en realidad aumentada, pero en otros sentidos, realidad aumentada acústica, realidad aumentada olfativa. Me compré unos auriculares hace algún tiempo que a mí me parecen como del futuro y no han trascendido nada, que son unos Sennheiser que valen como 80 euros, algo así. Y tienen una función, obviamente tienen cancelación de sonido, son pequeñitos, son de estos de portátiles. Cancelación de sonido, que es básicamente el micro coge lo que pasa en el ambiente y lo anula. Tienen un modo que es escucha transparente, igual que tienen los AirPods, es decir, tú escuchas, aunque tengas el oído tapado, tú escuchas bien lo que hay fuera. Y tienen otro que es potenciación del sonido, que yo creo que debe ser algo así como un sonotone, pero que lo que hace es que escuchas mucho mejor y escuchas matices que no habías podido imaginar. A lo mejor podríamos estar escuchando los pajarillos de los árboles que hay aquí fuera. Pero mi pregunta es, o sea, pero eso lo usas sin música y sin nada y sin... Sin música. O sea, obviamente los puedes usar para escuchar música, pero para ir por la calle, igual que puedes llevar unos AirPods, puedes llevar estos. Y estos tienen el enhancement, ¿no? Mejora la realidad acústica de tu entorno. Lo interesante y lo maravilloso es que si tú pudieras ecualizar eso, o metiéndole un poquito de inteligencia artificial, tú podrías decir, potencia a los pajarillos, anula a las personas, ¿no? O ponerle cierto tipo de filtros para construirte tu realidad mejorada. Es peligroso. Nunca empezó nada bien con anula a las personas. Ningún experimento salió bien de eso. Tienes toda la razón. O anula a tal persona. Sí. Muteala, pero realmente muteada, ¿no? Y no sé si has visto alguna vez o si has tenido oportunidad de ver algunas aplicaciones que usan las personas ciegas. Tienen un poquito de eso. O sea, tienen cámaras en los móviles y les describen cosas. Apunta a esto y te dices, hay una torre de libros de no sé qué, hay un no sé cuántos, hay un perro tal, hay un coche tal, un semáforo. Sí. Yendo un poco más allá, esa idea de que la realidad aumentada tiene que ser visual es fatigante, si lo piensas. Totalmente. Pero una realidad aumentada acústica es muy interesante. De hecho, si esa realidad aumentada usa los parámetros del sonido, y imagínate que tu agenda de contactos y calendario, si la usas, no sé si la usas, pero si la usas para temas de trabajo y tal, empieza a usar cosas como yo estoy delante de cierta persona, de Carmen Martínez, en un evento, y no sé quién es o no sé cómo se llama, y mi realidad aumentada, mi agente, me susurra al oído, esa es Carmen Martínez, es la directora de la empresa tal, hablaste con ella la semana pasada, ¿no? como si tuvieras un asistente que te chiva cosas. Como las películas estas románticas en las que le da consejos para cómo ligar, ¿no? Sí, exactamente. Salía Black Mirror con John Hamm ahí hablándole. Sí, exactamente. Entonces, el tono, la procedencia del sonido. ¿Por qué los navegadores de los coches, cuando tienes que girar a la derecha, no te hablan desde la derecha? Te hablan desde el centro. ¿Por qué no usan el sonido para hablarte de lejos desde la derecha, como si te llamasen y te dijeran, por aquí? ¿No? Sí. Bueno. Entonces, hay un montón de capas extra que se le pueden añadir a la realidad acústica, ahora que casi todos llevamos AirPods puestos, que me parecen un camino. Es curioso esto que dices, porque muchas veces desdeñamos avances por parecer fáciles u obvios, cuando en el fondo es lo que muchas veces la sociedad pide, que a veces la gente quiere como crear algo muy complejo y siempre acaban siendo pequeños adelantos o pequeñas cosas que son las definitivas. Un ejemplo, yo siempre lo digo, Facebook. Facebook es una idea sencilla, pero al final es un sofisticar un anuario escolar para cotillear
a las chicas del colegio de al lado y todo tenerlo reunido y empaquetado y bien visto. Windows, el sistema Windows en general no es más que eso, que ventanitas y a la vez es muy sencillo. O la rueda del iPod, ¿no? Son cosas que han sido muy revolucionarias, pero al mismo tiempo eran increíblemente sencillas y estaban delante de nosotros, de algún modo. Totalmente, sí. Son a veces ni siquiera es como mejoras, es modificaciones de la realidad o de la manera en que estructuramos la realidad que nos dan usos nuevos, ¿no? Algunos no son ni siquiera mejoras, a veces son retrocesos. Twitter, ¿no? Exacto. Lo que tengas que decir en 200 y pico caracteres. No puedes decirlo en todos los que querías. O sea, Twitter es la versión acortada, reducida y pobre de los blogs. Y fíjate, ¿no? El hecho de que tengas tu turno de palabra muy reducido hace que hables más. Efectivamente. Más cosas wow que tú consideres o veas. Te voy a contar una que dijo una alumna mía el otro día y me dejó fascinado. Y era la idea de que les pedí que hicieran un lector de libros electrónicos para personas mayores. Que pudieran tener cierta fatiga visual, que, bueno, pues que tuvieran que entendieran cuáles eran sus dificultades y a partir de ahí diseñaran para ese tipo de perfil, ¿no? Ese tipo de persona. Y tuvieron una idea brillante, que era que el reproductor de ebooks tuviera un botón por el que de tu ver en un momento dado pasa a leer para ti. Y te cansas de ver y estás cansado, le das al botón y y el aparato pasa de enseñarte a leerte directamente. Me parece tan fácil de hacer, no sé por qué no se ha hecho. Libros mixtos, ¿no? Que no sean ni audiolibros ni libros de texto. ¿Por qué no las dos cosas? Bueno, esto lo editaremos y luego robamos la idea a tu alumna y nos forramos con esto. Una pequeña parada antes de dar paso al cuestionario Proust con Javier para prepararnos un nuevo Seagram's tónica, burbujeante y refrescante, con el que seguir nuestra conversación. Además, ya sabéis que tenéis en las notas del podcast todos los enlaces y nombres a las muchas referencias que van saliendo en la conversación, de películas, libros, citas, canciones o vídeos. Solo eso. Y ahora, con nuestras nuevas copas, vamos a seguir charlando con Javier. Hasta ahora. Vamos a pasar, si te parece, al cuestionario Proust, que es una cosa que me gusta siempre hacer a los invitados, para ver por dónde respiras y con qué nos sorprendes. Tú que eres una persona muy creativa, seguro que tienes respuesta para todo. Veremos. ¿Cuál es tu idea de felicidad perfecta? Me gusta mucho una de una canción de Antonia Font, que es dormir la siesta en una barquita y luego pescar un pescado para comerte en la cena. Algo así. Y no soy de mar, ¿eh? ¿Te gusta la teoría? En teoría suena perfecto. ¿Te gusta comértelo? Sí. ¿Cuál es tu mayor miedo? El miedo a la muerte de mis seres queridos. ¿Cuál es un rasgo que deplores de ti mismo? Siempre cuando lo hago a la gente, cuando lo digo, lo de deplorar... Deplorar es duele. tremendo. Sí. Porque es que da hasta vergüenza decirlo. No es que aborrezcas, es que deplores. Sí, que deplore de mí mismo. Cierta tozudez. ¿Y eso no te ha venido bien a veces para conseguir lo que buscas, lo que quieres? Es que es complicado a veces. Es que tiene dos lados. O sea, cuando es persistencia y tenacidad es maravilloso, pero cuando es a veces es tozudez. O sea, a veces es orgullo, mejor, ¿no? Que van muy unidas. Es por mis narices que esto lo vamos a hacer así porque lo he dicho yo y no acaba bien. Un rasgo que te enerve de los demás. En general de la sociedad. Sí, en tu día a día, de la sociedad o gente que te molesta observar cuando vas conduciendo o cuando la gente tiene un comportamiento de una manera determinada y que digas, es que esto no puedo con ello. Lo de silenciar personas, ¿no? De silencia a las personas, que decíamos antes. Efectivamente. ¿Qué es lo que te hace querer silenciar a esas personas y potenciar a los pajaritos? Sí. Siempre me ha molestado mucho el gregarismo en general, ¿no? La gente que hace algo porque lo hacen los demás. O cuando te dicen... Esta camisa se está llevando, esto se está llevando mucho este año, que te pones defensivo al momento, pues no lo quiero. No soy uno más. Algo así, sí. Una persona viva que admires. Aquí ya puedes decir tus diseñadores de esos
con nombres medio centroeuropeos, Sí, nórdicos, sí, sí, que sí, tienes sí, tú en la manga siempre. No, pero tiendo más a admirar a personas que hacen cosas como... Mira, el otro día estaba viendo un documental de la persona que diseñó el logotipo del Corte Inglés. Contaba su historia, es un señor muy mayor ya, casi no ve, y contaba la historia de cómo fue el trabajo de diseño del Corte Inglés. Entonces él contaba sus jornadas de trabajo y cómo lo explotaban y cómo eran las 9 de la noche y decía, pero señor, imagínate, los años 50, me tengo que ir a cortar el pelo. Y le decían, rápido, rápido, que tiene usted que volver a terminar el trabajo, ¿no? Y terminaba, y te contaba el sufrimiento y la explotación y luego decía, pero ¿cuánto me enseñaron? ¿No? Ya. Y esa actitud de valorar el sacrificio y de entender el sacrificio en gente así, a mí me encanta. Y eso cada vez hay menos en nuestra generación, ¿no? ¿Y este señor que había diseñado El anagrama, él decía el anagrama del Corte Inglés, las letras. No, él decía, el triángulo no lo hice yo, el triángulo lo hicieron otros. Lo mío son las letras. Sí. Él se considera a sí mismo rotulista, que además es como muy empequeñecedor de una profesión maravillosa, ¿no? Hoy en día dirían que es como mínimo diseñador gráfico, ¿no? Sí. Si no... Pero de hecho, por ejemplo, el otro día yo llegué, no sé cómo llegué ahí, los caminos inescrutables de Internet, a una asociación de que salvan los rótulos de Sí, España, de sí. los establecimientos, porque hay algunos que me parecen fascinantes y me da pena que desaparezcan. Entonces me resultó tranquilizador saber que hay alguien ahí, una organización que se dedica a proteger esos rótulos, esos... me encantan los neones, yo soy un apasionado de los neones, ¿no? Entonces, y hay cosas muy caseras. Hay un cine en Santander, al que yo he ido toda la vida de pequeño, que se llama Cine Los Ángeles, y el rótulo es una maravilla y es como famoso. Y lo hizo el dueño del cine de un día para otro, lo hizo así, lo que tú dices, el rotulista es empequeñecedor, pero es una de esas cosas que tienen ese sabor artesano que me gustan. Y el Corte Inglés, en las letras, sí me ha parecido un poco como el lazo del regalo. Sí, Que es verdad. como- Ay, no, como- no lo había pensado nunca. Es verdad, a lo mejor va de ahí, a lo mejor está conectado, ¿eh? ¿Cuál es tu mayor extravagancia? Colecciono tarjetas de seguridad aérea. O sea, las tarjetitas en caso de emergencia de los aviones. Esto suena muy rápido y muy directo. Es que lo sé, lo tengo asumido, es una rareza. Hay gente peor, hay gente que colecciona las bolsas para El vómito. vómito. Sí. Nick Cave tiene un libro sobre ¿Sí? que escribía en esas Fíjate. bolsas que te produce inmediatamente una repulsión tremenda. Lo mío se me fue de madre. Porque Pero yo exactamente empecé- qué es. Cuando dices esto, profundiza en qué tarjetas son esas. esas tarjetitas que están plastificadas donde te explican con imágenes o con Vale, pictogramas vale, el vale. procedimiento Sí. de evacuación del avión, lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer, en fin, todo eso. Empecé porque siempre me han parecido ejemplos maravillosos de diseño de información, de Sí. cómo contar algo, Pictogramas, ¿no? claro, Eso. de manera universal para que no haya que leer ningún texto, etcétera, etcétera. Y se empezó a salir de madre. Un día lo conté a mis alumnos. Al día siguiente tenía, después de las vacaciones de Navidad, tenía como 12 más que me habían traído de yo de Air no sé qué, yo de Air Canadá, yo de Air Finlandia, no sé, de Finnair. Y poco a poco ha ido creciendo y creciendo, se corre la voz entre los alumnos y ahora es un tacazo gigantesco que no sé qué hacer con él. Pero esto es robo. Eso es... Esto es delincuencia. Aquí me las traen ellos. Yo les digo, no lo hagáis. a mí eso siempre me recuerda, esas tarjetas, al Club de la Lucha. Que había sí, una escena. Sí. Donde la modifican. La modifican, ¿no? Y eran hablan como que trataban a los pasajeros, que siempre me hizo gracia, como seres que el avión está en llamas en el dibujo o lo que sea, son como vacas sagradas de un remanso de paz, ¿no? Sí, es verdad. Dan esa Sí. seguridad, esa tranquilidad. Y Esa es magnífica. De hecho, ha habido quien ha impreso esa. Esa tarjeta existe. Se diseñó para la película y en la tarjeta lo que se veía era la gente, en lugar de la gente saliendo en fila. O sea, la tarjeta Claro. intentaba contar Sí, con la tranquilidad de el caos. opuesto, el caos, ¿no? En lugar de gente saliendo en fila, gente pegándose puñetazos, arrastrando unos a otros, empujando a gente hacia el abismo y demás, por el sálvese quien pueda, ¿no? O sea, el pánico. Pues lo compartiremos en las notas del podcast porque me acaba de venir el flashback Sí. hablando contigo de estas tarjetas de seguridad. Y tú compartirás alguna, ¿no? Me mandarás alguna foto de tu... Claro. De la colección, sí. De la colección, pero de tu favorita. O de Ok, hay algunas muy rarezas. particulares, Sí, ¿eh? sí. Pues, me parece muy divertido ver las excentricidades gráficas de algunas compañías aéreas y los aspectos étnicos.
Claro. En teoría deberían ser universales, pero luego cada país remoto tiene sus cosas raras en esas tarjetas, ¿no? Qué maravilla. Pues tengo curiosidad por ver las extrañezas. Muy bien. ¿Qué cualidad te gusta en un hombre o en una mujer? En tu alrededor. El sentido de honor. ¿Qué frases o palabras o muletillas utilizas con demasiada frecuencia? ¿Te darás cuenta al escuchar esto? Demasiada quiere decir más de las que debería, ¿verdad? Más de la que deberías. Que te mortificas un poco. Uso mucho una que decía mi abuelo, que es las cosas o se hacen bien o no se hacen, que no me trae más que problemas. Y esa la digo mucho. Y más tipo coletilla, no sé, intento... No lo sé. ¿Dónde y cuándo fuiste muy feliz? En mi adolescencia tenía un ciclomotor que era heredado de la familia, que era Mobilet, que eran unos ciclomotores italianos, como muy arcaicos, ¿no? Muy pesados. Y me hacía muy feliz escaparme con él a una... Yo me crié en Mallorca, al campo, hacer caminos de campo con él, yo solo. Eso para mí es como el recuerdo de la felicidad. Parece sacado de una canción de La Granja, el grupo este. Es que era la época. igual mi generación construyó una Las motos felicidad en blancas, torno a... siempre sí, tan rápidas. sí, en torno a eso, sí. ¿Qué talento te gustaría tener? Me gustaría saber tocar instrumentos y dibujar. ¿No dibujas tú No siendo dibujo, no diseñador? dibujo. Me escudo para justificarlo en que Walter Gropius, el fundador de la Bauhaus, nunca supo dibujar. Entonces, cuando estudiaba arquitectura, su padre le pagó un dibujante, que me parece uno de esos lujos de... Y un dibujante iba con él a todos lados. Él expresaba el concepto y el dibujante lo pintaba. Quiero un dibujante en mi vida. Yo no, Claro. tampoco sé dibujar. Hijo, ¿qué quieres para Reyes? Papá, necesito estos libros para la universidad y un dibujante. Me gusta la idea, además, de decir una cosa y decir, dibújase, como lo de exprópiese, dibújase, Así. sacando el látigo. Un disco de tu vida. No vale decir Brian Eno. No vale. Música para aeropuertos. Vale. Un disco que tú... Nebraska, de Bruce Springsteen. Buena elección, me gusta ese disco, me gusta. ¿Cuál es tu mayor logro? Ostras. Pregunta vital, pregunta de biógrafo, ¿eh? Sí. Pues que se pueda entender desde fuera, porque hay algunos como que los vives por dentro y dices, esto no lo vas a entender, ¿no? Y nada de cosas... a mí nada de valores de la familia y esas cosas. Que eso por supuesto, se da por hecho. Quiero algo materialista. Vale. Vale, te voy a decir uno muy tonto y luego que no tal, y luego te voy a decir otro un poquito más sentido de verdad. Perfecto. Y yo siempre me sentí muy orgulloso de haber participado, fíjate qué cosa más tonta, haber sido parte del equipo que diseñó la primera web que vendía zapatos de camper. La primera web de camper con una tienda online la hicimos nosotros. Es una tontería. No, pues parece muy significativo. Pero era camper, era muy complicado porque es camper que se obsesiona por cómo están colocados los zapatos en sus tiendas y que hay toda una lógica de color, de más oscuro, más claro, de cómo trasladamos todo eso a una tienda online hace 20 años, ¿no? Fue difícil, pero fue fácil al mismo tiempo. Me parece muy interesante. Pero eso es una tontería. Probablemente el haber puesto a funcionar el Instituto Tramontana, que es un espacio y a la vez es un cierto discurso y a la vez hay mucha gente involucrada, cada uno de un palo distinto y demás, yo ahora estoy bastante orgulloso de lo que estamos construyendo. ¿Dónde te gustaría vivir? Me gustaría vivir en un lugar mediterráneo. No significa que al lado del mar, porque aunque mi idea de la felicidad sea estar en una barca y demás, no soy marítimo, pero en un entorno vital mediterráneo, desde luego. ¿Echas de menos Mallorca tú? Sensorialmente sí. Socialmente no tanto, porque ya han pasado muchos años, pero sensorialmente sí. ¿Cuál es tu posesión más preciada? Pues un reloj. Preciada porque yo le atribuyo valor. Un cierto reloj. ¿Cuál es tu ocupación preferida? Tú eres muy además de dar clase y de hablar en público. ¿Eso te gusta mucho, por ejemplo? Eso me gusta más si estoy en un momento en el que estoy como muy flipado con lo que estoy contando. Ahí disfruto y me explayo, ¿no? Cuando estás contando algo que ya lo has contado muchas veces, te sientes un poco como el profe impostor que iba a leer los apuntes, ¿no? Mi momento
preferido es cuando todo el mundo se ha acostado y entonces me quedo un ratito, a lo mejor me echo pues alguna cosita, algún whiskycito, lo que sea. Un Seagrams tónica, tal vez. Muy a menudo. y leo o me pongo un poquito de flamenco y enredo un poco, pero en silencio. ¿Te pones flamenco? Sí. No te pega dentro de tu amor por el diseño. A veces te tomo el pelo antes, aséptico, ¿no? Que te gusta todo. Sí. Kraftwerk. Efectivamente. El flamenco, que es un poco caos, un poco improvisado, un poco todo eso, que te guste, es curioso. Y a la vez te pega. Es que la belleza del... Fíjate, cuando fui a Ulm, en peregrinación, Ulm es la capital de la racionalidad centroeuropea, de la cuadriculación de todo, de la frialdad, ¿no? De la aniquilación de los sentidos. Es lo que diseña el movimiento moderno, esos plásticos, esas cosas, no se huelen, no saben a nada, no tienen tacto porque es la anulación de las superficies. Y algún tiempo después estuve con Jesús Terrés, que estuvo por aquí también, en un viaje muy especial a Cádiz, ¿no? Muy de vinos, muy de comer bien, de beber bien, de salitre, lo pasamos muy bien. Y esa idea para mí tiene algo de simbólico. El recorrido de Ulm, donde me encontré que las cosas eran más frías de lo que esperaba, a Cádiz, donde te encuentras una aproximación que es exactamente lo opuesto frente a la vida, ¿no? Importa lo que sientes y lo que percibes, lo que menos importa es la clasificación y estructuración de las cosas, ¿no? Y mi teoría es que lo mejor ocurre cuando sabes dar saltos en ese viaje de Ulm a Cádiz de ida y vuelta. No hay un punto medio, no vale. O sea, para algunas cosas tendremos que irnos a Ulm y para otras Cádiz, ¿no? Y en la música, por Dios, qué coñazo. La música tiene que ser justo para lo que decía el director de Searching for Sugar Man, ¿no? Si te coges esos sintes súper estructurados, no te evocan nada. Pero qué bonito título para una charla tuya, de Ulm a Cádiz. Así se llama una newsletter que escribo de vez en cuando. Pero sí, es verdad. Tiene un punto de... Será el título de mi libro, ahora que lo dices. Ya está. Te iba a preguntar, tú que antes te comentaba que hablas en público y das clase, ¿tú tienes algún truco para hablar en público bien, por ejemplo? Es decir, a mí me cuesta mucho hablar en público y siempre me pregunto, digo, ¿qué harán los que se les da bien, ¿no? Y hay un podcast ahora que acaba de sacar, el de Freakonomics, que está obsesionado también con eso, con preguntar a cada persona qué hace para hablar bien en público, qué pequeños trucos utiliza. ¿Tú lees o no? ¿Llevas notas? No. ¿Qué? Ya, pues te voy a decir una banalidad, pero que me parece lo más, que es la vista del presentador de Keynote, en la que tú ves la slide que vas a poner después. Entonces tú estás explicando una y sabes lo que viene. Y como sabes lo que viene, el efecto o sea, la anticipas verbalmente y luego la imagen que proyectas, si usas una imagen para proyectar, confirma lo que has dicho. Mientras que si no tienes pantalla del presentador, es decir, si tú no ves venir la imagen que tal, lo que haces es que sale una imagen que está contando algo y luego tú intentas montar tu discurso sobre esa imagen y no queda tan bien. ¿Tú, por ejemplo, usas PowerPoint para...? Uso Keynote, que es de Mac, que bueno, es lo mismo, ¿no? Y uso ese recurso, no siempre, a veces. A veces he dado una charla con tarjetitas, como se hacía antiguamente, Sí. y no pasa nada. A la gente no le importa que lleves una serie de notas para acordarte de cosas. Pero incluso algunas veces me he tomado un dedito de whisky antes de dar alguna charla complicada. Me pasó una vez en Colombia, me invitaron para una cosa que era el Día de la Usabilidad. Entonces yo pensaba que iba a dar una charla para 100 personas, de como mucho, ¿no? Gente de mi sector y demás. Y 5 minutos antes nos llevan al escenario, al teatro de tal. Era un lugar brutal de grande. Las masas totalmente locas. Y hay como pancartas. 800 personas y la señora ministra de no sé qué ha venido a la charla. Entonces me entró un tembleque que no te puedes imaginar, porque yo pensaba que iba a ser una cosa pues de amigos, tal, y necesité tomarme un culín de whisky, salí ahí ya, vamos. Eso no hay nada peor que eso. A mí me ha ocurrido alguna vez que es como ir a una fiesta vestido de menos, ¿no? Como una fiesta de smoking y tú te presentas como de casual. Pues esto es igual. Sí, si tú vas totalmente. con tu idea de una charla informal, Totalmente. y ahí está la plana mayor de Colombia. Esperando que les deslumbres, ¿no? Y que les ilumines. Sí, fue... O sea,
Yo creo que salió bien, pero eso es como lo del espejo que decíamos antes, ¿no? Ese es el Javier Cañada con un vaso de whisky. Claro, claro. O como en el logo de Wall Street, ¿no? Mi idea de lo que pasó y lo que realmente ocurrió. Qué buena esa escena, la voy a poner también en notas. Mm. ¿Qué es lo que más valoras de tus amigos? La lealtad. ¿Quiénes son tus escritores favoritos? A ver, soy muy promiscuo. Sí, hay que serlo. Le tiro mucho a todo y no porque me haya gustado una persona voy a volver a sus libros. Me gusta mucho Oliver Sacks, he leído prácticamente todo lo que ha escrito. Me ha gustado mucho... estoy muy enamorado de lo que he leído de Eugenie Dors. Tanto, bueno, casi todo es ensayo en realidad, ¿no? Pero me gusta especialmente. Y si me dices ficción, en ficción no te sabría decir alguien así especial. Me gusta Llamazares, pero no sé, le doy un poco a todo. No tengo así como ídolos. Tienes justo detrás de ti un libro que sacó el marido de Oliver Sacks, que se llama Insomniac City, está ahí. Me gusta mucho también, en realidad no sé si es ficción o no, pero es Kapuscinski y sus relatos. Entonces leí hace poco que le han criticado mucho porque exageraba un poquito. Eso te iba a decir, lo de no sé si es ficción o no, vaya puñalada, al bueno de Kapuscinski. Sí, qué duro. Da igual, lo importante es lo que te transmite, ¿no? Entonces sí, me gustó mucho siempre. De hecho, alguna vez pensé hasta en hacerme un viaje solo a Abisinia o una cosa de estas, pero con lo blanquito y la pinta de ir vulnerable que tengo. Con el libro de Kapuscinski debajo del brazo, que es como la Lonely Planet para los exploradores. Sí. Sí, el ébano a mí yo tengo grabado también a fuego. Ébano, me hace un muy buen libro. ¿Con qué figura histórica te identificas o admiras? Te puedes decir si quieres Dieter Rams, que eres tú muy de Rams, ya lo sé yo. Sí, pero cada vez menos. Es que ese viaje a Cádiz es muy puñetero. Además, Dieter Rams, no sé si has visto el documental. Sí. Le hace el vacío a un montón de personas importantes en la historia de Apple. De hecho, de Brown. Hay un diseñador que se llama Hans Gugelot, que fue el artífice de casi todo en Brown, que fue el que parió las primeras versiones de muchos de los diseños, cuya segunda versión hizo Rams. Y Rams se lleva el crédito. Y no menciona a Hans Gugelot por ningún lado. Entonces, empieza a incomodarme la figura de Dieter Rams. Empieza a sentirlo como... demasiado figurita, no sé. Pero así histórico, persona o personaje histórico, no sé, no sabría decirte. Siento admiración por grandes exploradores, así en general, pero no tengo así alguien muy especial. ¿Te arrepientes de algo mucho o eres de los que no se arrepiente nunca nada? Nada, pa'lante. Mejor no pensar. Y dos preguntas así que son al final un poco intensas. Una es, ¿cómo te gustaría morir? Me gustaría morir muy a la escena del Padrino, de Marlon Brando muriendo de viejo, con sus nietos. Entre naranjos. Entre naranjos. La metáfora de la naranja cayendo siempre, ¿no? Siempre que hay muerte. Y si tienes un lema en tu vida, o en tu trabajo, en tu forma de dirigir la vida. Antes has dicho uno, pero si tienes otro, antes era el de las cosas... ¿se hacen bien o no se hacen, no? No tengo... Tengo varias máximas que rondan por ahí, ¿no? Pero además en el instituto, ¿no? De vez en cuando veo que compartís como ideas porque es muy complicado a veces transmitir algo ambicioso como lo que hacéis y lo que enseñáis a alguien que se mete en la página, ¿no? A ver... Sí. ¿Qué hacéis? ¿Qué ofrecéis? ¿No? Sí. Y a veces vale más una palabra, una frase bien que resuma bien una filosofía y una moda de hacer las cosas que imágenes incluso. Claro. Entonces no sé si tenéis alguna de esas que te guste. Pues usamos una tríada. A mí no es una tríada, es un juego de 4 palabras, ¿no? Las tríadas siempre me han parecido muy seductoras. Libertad, igualdad, fraternidad, ¿no? O fuerza, sabiduría, belleza. Esas ideas que te cierran un triángulo y en las que, si está bien armado, eso se aguanta de maravilla. Fuerza, sabiduría, belleza me parece preciosa. No sé por qué, además, en periodismo también funciona mucho mejor usar 3 adjetivos que usar 4 o 2. Es mucho más redondo. No sé por qué, cuál es
o cómo funciona nuestra mente al procesar lo que leemos, que es mucho más útil, siempre se ha dicho eso. Entonces, ¿has dicho fuerza? Me gusta mucho, a mí, fuerza, sabiduría, belleza. O fuerza, sabiduría y belleza, ¿no? Como triángulo perfecto. Qué bien, me gusta. Pues nada, Javier, oye, me ha encantado tomarme esta copa de Seagram's tónica contigo, charlar de todas estas cosas que me parecen fascinantes y tú que también las explicas y además con esa pasión que te caracteriza por todas estas pequeñas cosas que no son tan pequeñas, de diseño, de detalles y matices que a ti te obsesionan y que lo transmites y que siempre me encanta leerte en todos lados y te seguiré en el Tramontana, que lo tenemos aquí al lado además, Ujú. y también tu newsletter, que no sabía que tenías una, ¿cómo se llama? ¿Has dicho? Se llama De Ulm a Cádiz. Pues oye, me encanta tenerte aquí y me lo pasa fenomenal, Javier. Yo también, el placer ha sido mío. Muchas gracias.